vez tuve un accidente terrible. Estaba volviendo a casa del trabajo, pero los ascensores estaban fuera de servicio. Tuve que subir 6 tramos de escaleras y, después de un turno de 12 horas, no estaba prestando atención. Tuve una caída terrible y, cuando abrí los ojos, no podía moverme. Apenas podía respirar y podía ver mi mano temblar en el rabillo del ojo. Me tomó un momento darme cuenta de que esa mano era mía. No podía sentir mis dedos. En un par de segundos, pasé de camino a casa apenas con vida. Vi cómo mi aliento se condensaba contra las baldosas de piedra. No podía sentir nada más que un dolor sordo que se irradiaba por mi columna vertebral. Cuanto más pensaba en ello, más se aceleraba mi pulso y más mareado me sentía. Estaba sangrando, pero no podía ver ni sentir de dónde. No podía pedir ayuda. Era como si uno de mis pulmones estuviera retrasado. No sabía dónde empezaba una respiración y dónde terminaba otra. Por suerte, mi compañero Andrew estaba trabajando hasta tarde. Me encontró y se quedó conmigo hasta que llegaron los paramédicos. A partir de ese momento, apenas recuerdo nada. Al parecer, estuve solo en ese piso durante unos 20 minutos. Tuve suerte de estar vivo. No fue una fractura total del cuello, sino una fractura grave. Tuve que pasar por innumerables cirugías. Gracias a Dios, ocurrió en la propiedad de la empresa y porque estaba completamente asegurado. No solo recibí el mejor tratamiento posible que el dinero podía pagar, sino que también autorizaron los pagos adicionales por prácticamente todo lo que recomendara mi médico. Pero a pesar de eso, estaba destrozado. Mirando hacia atrás, apenas estaba vivo. Solo estaba esperando que la vida volviera, pero nunca lo hizo. Mejoré, pero pronto se dieron cuenta de que sufría daño en la raíz nerviosa. Me dejó parcialmente paralizada la pierna derecha. Había un par de problemas más que se presentaban de vez en cuando, pero nada que pusiera en peligro mi vida. Solo pequeños problemas, como un dolor aleatorio en el dedo anular o escuchar un chasquido cuando bostezaba. Pero darme cuenta de que no me iba a recuperar del todo fue devastador. Sentí que mis mejores días habían quedado atrás y cada palabra tranquilizadora era como un comentario sarcástico. Con el tiempo, me recuperé. Pasé de la silla de ruedas a las muletas y después al bastón en el transcurso de 1 año y medio, pero sin importar lo que usara, el dolor siempre estaba ahí. Ese dolor sordo y punzante que se irradiaba por todo mi cuerpo. Y de vez en cuando, me faltaba el aire al ponerme de pie, lo que me traía de vuelta a ese recuerdo de mi cara presionando el suelo, viendo cómo mi respiración superficial se condensaba en las baldosas de piedra. Mientras intentaba volver al trabajo y resignarme a una nueva normalidad, siempre había en mi mente esa sensación persistente de que estaba viviendo una vida inferior. Así que, aunque mantuve las apariencias, me sentía resentida por lo que me había convertido. Así que, durante las pausas para el almuerzo y las innumerables noches en las que me quedaba hasta tarde, me encontraba leyendo artículos médicos, opiniones de expertos y revistas que detallaban tratamientos experimentales. Nada era decisivo. No había trucos secretos. No importaba si tenía $100 para gastar 100 millones. Simplemente no había forma de mejorar mágicamente. Así que busqué más. Medicina alternativa. Vídeos poco conocidos de YouTube. Todo, desde suplementos nutricionales hasta curación por fe, pero todo era ruido. Nada me indicaba una solución. Después de meses de búsqueda y consulta obsesiva, todo lo que conseguí fueron recomendaciones de analgésicos. No había nada más. Luego llegó una noche de finales de septiembre, que me puso en un nuevo camino. Estaba navegando por el blog de una mujer que había pasado por una experiencia similar a la mía y ella estaba documentando las muchas dificultades que enfrentó a lo largo del camino. Pasé un par de horas leyendo sus pensamientos y viendo un par de cortos, cuando noté algo en una de sus secciones de comentarios. Rara vez había comentarios, pero este se destacó. Solo decía ese brome. Eso podía significar 1000 cosas, pero para mí sonaba a medicación. Las había escuchado todas en ese momento. Tenía una pizarra con una lista de las 250 mejores soluciones de curanderos que había escuchado, y esta no estaba allí. Si bien era escéptico, era otra pista. No había respuestas que hicieran referencia a esto, no había respuestas en video y la cuenta no tenía otros comentarios. Todo lo que tenía para empezar era ese brome y el apodo del autor de la publicación, Lluvia. En español significa lluvia. Pensé que podría ser algún tipo de suplemento o medicamento no recetado, así que seguí el rastro. Busqué todo tipo de combinaciones de lluvia, cuello roto, ese brome y un montón de otros temas. Me llevó días, pero una combinación de palabras me llevó por un camino sin salida que me llevó a una pista. Era uno de esos sitios en los que uno podía calificar en secreto su lugar de trabajo. Un par de trabajadores descontentos habían calificado a un empleador suyo con una puntuación particularmente baja. No se mencionaba a ese brome, pero creo que el algoritmo se fijó en él por alguna otra razón. Escribieron así.
Desde su accidente, mi supervisora ha sido una auténtica perra. Constantemente no paga horas extras. Amenaza y acusaciones. Se desquita con todo el mundo. No me importa si está en silla de ruedas, está arruinando este departamento ella sola. Luego, en la parte inferior de la reseña, un apéndice, añadido aproximadamente 2 meses después de la publicación inicial. Edit. Ya no estoy en silla de ruedas y sigo siendo una perra. No trabajes aquí. No me llevó mucho tiempo buscar esa empresa y de inmediato me apareció un nombre. Lluvia Calloway. Era una posibilidad remota, pero parecía que esa persona había superado una lesión grave. Tal vez había algo allí. Trabajaba en una empresa de inversiones con una oficina local. Podría pasarme a almorzar y esperar que todo saliera bien. Fui a ver a Ryan al día siguiente. Aunque la ventaja era tenue en el mejor de los casos, sentí que tenía que intentarlo. Cuando llegué, vi a un grupo de personas que salían del edificio. Todos vestidos con elegantes prendas blancas y negras y corbatas monocolor. Entre ellos había un puñado de mujeres, de las cuales una se mantuvo un poco alejada. Tenía unos 50 y pocos años y era la única que llevaba un pañuelo grande. Me acerqué a ella con ganas de rezar un Ave María. Disculpe, dije. ¿Es usted Ryan? Ella me miró. Tenía ojos de un azul oscuro, del mismo color que el broche de girasol que llevaba en la bufanda. Levantó una ceja y bajó el ritmo. ¿Y qué? Preguntó ella. Tengo una pregunta sobre un comentario que hiciste. Ella puso los ojos en blanco y me dio la espalda. Decía algo como, ese brone, continué. No sé qué significa, pero tengo la sensación de que podrías ayudarme. Se quedó paralizada. Sus compañeros la esperaban, pero ella les hizo un gesto para que se fuera. Se acercó a mí, mirándome de arriba abajo con el cuello rígido. ¿Qué tan malo es? Preguntó. Bastante mal. ¿Es lo suficientemente malo como para meterse en problemas por ello? Si puedo deshacerme de él, sí. ¿Puedes? Asintió ella. Sí, puedes deshacerte de él. Me invitó a almorzar y me hizo un par de preguntas personales. Le conté sobre mi accidente y los problemas que aún tenía. Ella, a su vez, me contó que me había atropellado un coche. Había estado paralizada de cintura para abajo durante 2 años, pero, obviamente, ya no estaba paralizada. Levanté la vista de mi ensalada. Ryan me miraba con intensidad, como si estuviera pesando mi alma. Entonces, ¿cuál es el secreto? Pregunté. Hay un tipo, explicó. Pero te va a costar caro. Tengo algo de dinero ahorrado, suspiré. Solo dame un número. No es un costo tan alto, dijo ella, sacudiendo la cabeza. Pero podemos resolverlo. Intercambiamos información de contacto. Cuando me fui, el dolor en mi pierna era peor que nunca. La perspectiva de deshacerme de ese dolor lo acentuaba un poco. Era como tener un corte en la punta de la lengua. No puedes dejar de tocarlo una vez que sabes que está ahí. Esa noche, cuando me fui a la cama, recibí un mensaje de texto. 1 hora y un lugar, sin detalles. Busqué en internet y parecía ser un hotel, pero no encontré ningún número de habitación, ni indicaciones, ni nada. Al día siguiente, fui directamente del trabajo al hotel. Me puse una chaqueta informal de negocios y esperaba que no se quedaran mirando el bastón demasiado tiempo. Por otra parte, si esas personas trabajaban con personas que habían sufrido accidentes, lo más probable era que ni siquiera notaran el bastón. ¿Pero por qué tanto secretismo? Llegué al hotel alrededor de las 6 de la tarde. Un lugar bastante elegante, al menos de 4 estrellas. Había una pequeña fuente en el vestíbulo, con piso de mármol negro. Olía a flores y productos químicos. Tan pronto como entré al vestíbulo, había un hombre junto a los ascensores, haciéndome señas para que me acercara. Por aquí, señor. Presionó el botón para subir al piso 12, pero no dijo nada. Era como si ya supiera lo que tenía que hacer. Entré en la parte trasera del ascensor, intentando mantener la calma lo mejor que podía. Un centenar de pensamientos pasaban por mi cabeza mientras sonaba la música. No tenía ni idea de qué esperar. Pero seguro que no esperaba lo que me esperaba. Las puertas se abrieron y vimos una escena que parecía sacada de una película. Puertas dobles abiertas de par en par, custodiadas por hombres corpulentos con pistoleras a la vista. Podía oler el humo de los puros desde el pasillo. Había música en directo en una de las habitaciones más alejadas, mientras estas hermosas personas esculpidas en mármol deambulaban de un lado a otro, sirviendo aperitivos en bandejas de plata. Me miraban con curiosidad, pero se calmaron en cuanto notaron el bastón. Uno de los porteros se acercó y me detuvo. Pensé que iba a comprobar mi identificación o a pedirme que me fuera. En cambio, sus rasgos se suavizaron. ¿Necesita ayuda, señor? No, no. Estoy bien, dije. Gracias. Disfrute su estancia. Había unos 25 invitados en total, atendidos por una docena de empleados.
Era difícil saber con claridad quiénes eran los demás asistentes, tanto por la poca iluminación y el humo de los puros, como porque muchos de ellos parecían ocupados. Algunos estaban absortos mirando sus teléfonos, mientras que otros mantenían conversaciones íntimas entre ellos y con los sirvientes. ¿Te perdiste ahí, muchacho? Me di la vuelta y vi a un hombre que solo puede describirse como un espantapájaros viviente. De unos 1,90 m, pálido, con el pelo blanco peinado hacia atrás y con gel. Sus ojos de un azul intenso se escondían tras unas gafas de sol. Creo que estás buscando al hombre del santuario interior, continuó. Solo tienes que seguir las muletas. ¿Las muletas? No te los puedes perder. Y con esto se fue. Tal como había dicho, había muletas cubriendo el muro occidental. Algunas cortas, otras largas, algunas viejas. Había una de madera que parecía a punto de desmoronarse. Había un par de vitrinas alineadas en la pared, mostrando varios objetos extraños. El primero que me llamó la atención fue medio cráneo humano, bañado en plata. Había una placa al lado. La Sociedad de los Cuellos Rotos. Eso era todo. Ese brone. Era un código abreviado para lo que fuera este grupo, y la media calavera era un icono. ¿Pero en qué demonios me había metido? ¿Era una secta? Estaba mirando los muchos objetos extraños que se exhibían, tratando de averiguar con qué tipo de personas estaba tratando. Por ejemplo, había un rollo de película de algo llamado El fin de la eternidad con un certificado de autenticidad enmarcado del director Roy Anton. Estaba leyendo la letra pequeña cuando alguien me tocó el hombro. Lluvia. Recibió una copia de la congregación de la asamblea del 12º cielo, dijo. Gente loca, pero recibieron todo tipo de cosas. ¿Es bueno? No lo he visto, sonrió. No creo que debas hacerlo. Entonces, ¿por qué tenerlo? Porque otros no lo hacen. Era hora de conocer al hombre del momento. Nunca llegué a saber su nombre completo, o real, pero todos lo llamaban Garland. La primera vez que lo vi estaba sentado en lo que solo se puede describir como un trono de cuero. Mantenía sus manos en dos cuencos de lodo de color magenta, como una papira. Olía a cloro y flores artificiales. Garland era de esas personas de las que no se puede saber la edad. Tenía la cara y el pelo de un adolescente, pero las canas de su barba incipiente sugerían que era mayor de lo que aparentaba. Sin embargo, no pude verlo bien. Apenas podía ver nada a través de la oscuridad y el humo. Rain iba delante, despejándome el camino. Se acercó a él y se giró para presentarme. Te traje un amigo especial, dijo señalándome. Ya lo veo, dijo Garland sonriendo. Bonito bastón. Se reclinó en su asiento, con las manos mojadas. Sus movimientos eran muy deliberados, como si explorara cada músculo. Sin romper el contacto visual, asintió hacia mí. Puedo ayudarte con eso el resto de la noche, fui uno de los más populares. Literalmente, solo tuve que extender la mano para que me dieran una bebida. Resulta que Garland era copropietario del lugar. Era socio silencioso de una variedad de hoteles, moteles, albergues y servicios de planificación de eventos. En ese momento estaban trabajando con un socio en el norte, con el objetivo de adquirir algunas nuevas ubicaciones baratas en Alaska y el norte de Canadá. Sin embargo, no me gustó la forma en que lo dijo. Sonaba como si alguien estuviera haciendo algo que no debía. En algún momento de la noche, me senté a hablar con Ray. Estaba un poco achispada, así que se tomó el tiempo de explicarme su relación con Garland. Estaba paralizada, dijo. De cintura para abajo. Completamente paralizada. ¿Y mejoró? ¿Mejor? Se rió. Mejor que nunca. Una sesión con Garland y eso es todo. ¿Una sesión? Una sesión. Ella sonrió mientras chocamos nuestras copas. Podría hacer una sesión. Pagaría mucho por eso. Me quedé allí hasta la madrugada, aproximadamente una hora antes del amanecer. Cuando salí tambaleándome, uno de los porteros me llamó un taxi y me puso una tarjeta en la cartera. Me dijo que me había dado una hora y que me había dado un lugar. Apenas podía esperar. Aunque no confiaba en ese hombre, los resultados hablaban por sí solos. La idea de volver a la normalidad me dolía aún más que el dolor sordo de la pierna. El día antes de la reunión, estaba revisando un anexo a un contrato. Había estado trabajando en eso todo el día y ni siquiera intentaba parecer interesado. Era un texto estándar y consideré aprobarlo tal como estaba sin ninguna aclaración. De todos modos, apenas podía prestar atención. Aún así, seguí adelante. Estaba en la última página cuando recibí un correo electrónico de una cuenta descartable. La línea inicial decía, nuestro querido amigo de cuello roto. Fue Garland y su gente quienes se comunicaron conmigo antes de mi cita programada. En lugar de pagar por sus servicios, me pidió cierta información. No era nada importante, solo una copia del documento en el que estaba trabajando. Cómo sabía a qué me dedicaba era desconcertante, en el mejor de los casos. No había manera.
Si bien no era importante a gran escala, técnicamente era un secreto de la empresa. Aún así, no podía pensar en una forma en que compartir ese documento fuera inherentemente malo. Realmente era solo un tecnicismo. Supongo que no pensaba en nada más que en mí mismo. Quería sentirme normal, y tener eso a mi alcance era demasiado tentador. Había ido demasiado lejos y había visto qué clase de personas era. Digan lo que digan sobre Garland y su estilo de vida, había algo más. Algo místico. Envié el documento y cubrí mis huellas. Al mirarlo en retrospectiva, fue una tontería. Lo sé. Estoy seguro de que tú también has hecho tu cuota de estupideces a puerta cerrada. Fui a ver a Garland al hotel al día siguiente. Había una pequeña habitación escondida en el spa, detrás de una puerta sin señalizar. Fue bastante fácil localizarla. Ray me estaba esperando. ¿Estás listo?, preguntó ella, sin levantar la vista del suelo. Sí, dije. ¿Qué estás haciendo aquí? Soy tu patrocinadora, explicó. Soy responsable. Ella me hizo un gesto con la cabeza y tocó la puerta. Esta se abrió. Era una habitación sencilla y blanca con una única silla cómoda. Tenía el mismo olor extraño a cloro que había notado la última vez que vi a Garland, el producto que se frotaba en las manos. Ray me hizo señas para que me sentara, así que lo hice. Creo que me quedé dormida. En algún momento, Garland estaba allí. Nunca lo escuché entrar en la habitación y no estaba allí cuando llegué. Y, sin embargo, allí estaba. La lluvia lo recibió. Segundos después, un par de manos frías me apartaron el cabello y otra me cubrió los ojos con suavidad. Intenta relajarte, dijo Garland. Esto no te llevará ni un minuto. Y realmente no fue así. Es difícil explicar la sensación. Era como sumergirse en un baño caliente después de un largo día. Como si hubiera dormido toda la noche después de una gran cena. Mis articulaciones se relajaron y todo el dolor desapareció. Cuando el dolor de mi pierna se evaporó, casi lloré. Sentí un golpecito en el hombro y cuando abrí los ojos, estaba solo. Y me sentí bien. Los días siguientes fueron increíbles. Podía bailar hasta el trabajo si quería. Dormía mejor. La comida sabía mejor. Mi pelo se sentía más grueso y mi piel tenía un poco de brillo. Todo estaba mejor. Lo único que noté fue que el músculo de mi pierna todavía estaba un poco torcido. Era como si el daño todavía estuviera allí, pero escondido. Estaba tan agradecida. Hubiera hecho cualquier cosa si Garland viniera a preguntarme. Y no pasó mucho tiempo antes de que lo hiciera. Recibí otro correo electrónico. Esta vez, me pedían un montón de documentos sobre nuestro próximo proyecto. Cosas secretas. De esas por las que puedes ir a la cárcel por hablar de ellas. Y, aunque estaba agradecido, no tenía intención de incriminarme. A Garland no le gustó nada. Recibí un último mensaje de esa dirección de correo electrónico automática. Puedo quitártelo todo, decía. Tienes 10 minutos. No sabía qué creer, pero dada la rapidez con la que me había librado de ese dolor, no me sorprendería que fuera igual de sencillo devolverlo. En ese momento todavía pensaba que se trataba de algún tipo de trato de medicina alternativa. Tal vez esa era la estafa, tener que volver a pedir más medicamentos. De cualquier manera, no estaba dispuesto a dejar que todo se desperdiciara. Eran solo palabras escritas en un papel. No podían hacerme daño. Además, había mucha gente en esa fiesta que probablemente había colaborado con Garland durante mucho tiempo y parecía que no había problema. Así que lo justifiqué una y otra vez, tratando de que pareciera una buena idea. Así que sí, le envié lo que quería. Segundos después, me invitaron de nuevo al hotel. Y así fue como sucedió durante un tiempo. Garland me controlaba y yo le enviaba copias. Me invitaba al hotel para que hiciera prácticamente lo que quisiera. Y sí, sabía que era malo, pero me sentía increíble. Era imposible sentirme mal por mis decisiones cuando todo mi cuerpo me gritaba que era lo correcto. Tuve la oportunidad de asistir a todo tipo de reuniones entre Garland y algunos de los otros Broken Necks. Hablaban de alquilar un hotel para algo que llamaban la reunión de la tribu Blue. Parecía un evento como cualquier otro, pero algo en la forma en que hablaban de ello lo hacía parecer muy sospechoso. Siempre había alguien extraño en la puerta. Gente que quería contratar a un cuidador. Un tipo que coleccionaba órganos raros. Un grupo de personas que hablaban de conseguir acceso a la trastienda de un hotel. No estoy seguro de por qué, pero parecía que se estaban colando en las habitaciones. Eran personas sospechosas y yo no tenía ningún problema con ello. Era como una droga, no podía parar. Sentía que mi cuerpo estaba en mejores condiciones que nunca. Y, sin embargo, de vez en cuando cometía algún desliz. Mi pierna no estaba realmente bien, simplemente lo sentía así. También lo veía en otras personas. Rain, por ejemplo. En cuanto se quitaba la bufanda, su cabeza se movía de un lado a otro, como si sus músculos no la sostuvieran.
Otras personas de la sociedad tenían diversos problemas, pero Garland les había ayudado a olvidarlos. Un hombre tenía una rodilla invertida, como un avestruz. Había una mujer que tenía un brazo que podía torcer y girar en cualquier dirección que quisiera. Diablos. Hasta los porteros parecían tener problemas. Creo que tenían el cuello roto. Me asaltó la idea de que algunas de estas personas podrían haber muerto si no fuera por Garland y su tratamiento. Tal vez no tenían otra opción que servir. No pude evitar notar algunas grietas en el revestimiento. Todo empezó con Ray. Ella tenía problemas para darle a Garland algo que él le había exigido una vez, y él no estaba contento con eso. Me invitó a sentarme al costado de su trono en medio de una reunión de la sociedad y levantó la mano del cuenco. Señalando a Rain, su mano pareció momificarse. Segundos después, la cabeza de Rain se balanceó hacia adelante y hacia atrás como un muñeco cabezón, mientras la fuerza que tenía en el cuello menguaba. Ella rogó y suplicó, y luego se desplomó en el suelo. Juró que lo haría, sin importar lo que él quisiera. Rain yacía en el suelo como una muñeca rota, apenas capaz de mover los ojos y los brazos. Tenía problemas para respirar. Quería subir y ayudar, pero no pude. Toda la habitación actuaba como si nada estuviera sucediendo. Cuando Garland estuvo satisfecho con sus promesas, levantó la otra mano hacia ella. Su mano se momificó y las piernas de Rain comenzaron a moverse nuevamente. Le ofrecí ayuda, pero ella se levantó sola. Mientras se marchaba furiosa, Garland me hizo un gesto para que me acercara. Sigue haciendo lo que haces, sonrió. Y eso no será lo que eres. Así fue durante meses. Al menos una vez a la semana, iba a ver a Garland. Me consiguió un auto nuevo, me pagó un departamento y, siempre que tenía un problema, lo solucionaba. Ya fuera económico, físico, lo que fuera. Tenía un hombre para todo. Bolsas e inversiones. Tenía una apuesta segura. Un jet privado a Italia. En tierra en 6 horas, sin hacer preguntas. Pero vi cosas desagradables. Personas que perdían el control de sus cuerpos, caían al suelo gritando. Grupos enteros de personas mendigando a los pies de Garland. Él repartía regalos y castigos como si nada, aparentemente al azar. Pero, ¿y yo? Quiero decir, me estaba yendo bien. No había habido repercusiones. Estaba bien. Pero eso cambió. Mi empresa se estaba encontrando con problemas porque las empresas competidoras nos ganaban en la consecución de nuevos contratos. Nos enfrentábamos a incumplimientos de contratos y a una pérdida de ingresos. Los precios de nuestras acciones se estaban desplomando y alguien estaba comprando las acciones de inversores minoritarios. De repente, nos estaban haciendo preguntas incómodas. Convocaban a gente a reuniones. El departamento de informática revisaba nuestros correos electrónicos. Claro, había ocultado mis huellas, pero me estaba poniendo nervioso. Y en medio de todo esto, Garland quería más. No le importaba si me atrapaban o no. Él quería lo suyo, y nada de lo que yo dijera sería un obstáculo. Pero literalmente ya no podía conseguir sus documentos. Era una alerta roja. Estaba sudando la gota gorda. Le envió un mensaje diciéndole que no podía acceder. Recibí el mismo mensaje estándar de siempre. Puedo quitártelo todo. Tienes 10 minutos. Intenté explicarlo, pero no pude. Busqué si podía iniciar sesión en una cuenta alternativa y acceder a las carpetas de forma anónima, pero no había manera. Se cambiaron las contraseñas. Había nuevos procedimientos de registro para registrar nuestra actividad. Se acabó. No pude hacerlo. Me quedé mirando mi teléfono mientras pasaban 10 minutos, pero no había ningún mensaje. Nada. Me miré la pierna, esperando que me doliera. ¿Volvería a sentir el dolor que hacía tanto tiempo que no sentía? ¿Qué me iba a pasar? Pensé que tenía dos opciones. Podía intentar llegar a Garland y defender mi caso, o regresar a casa rápidamente y tratar de borrar mis huellas. Estuve en el estacionamiento en unos 2 minutos. De repente, comencé a recibir llamadas de números aleatorios y mensajes de texto de personas desconocidas. Mi arrendador me enviaba mensajes de texto sobre que mi contrato de alquiler no era válido. Ni siquiera podía hacer que mi auto arrancara. Garland tenía personas que podían apagarlo de forma remota y creo que lo usaba. Me subí a un taxi y sentí que mi teléfono vibraba con mensajes y llamadas. Todo se estaba desmoronando. Le había fallado a Garland y él me estaba echando la culpa. Tenía algunos datos incriminatorios en mi computadora de casa que tenía que limpiar, pero eso era todo. Un pequeño viaje en auto y eso sería todo. A mitad de camino hacia mi casa, el taxi se detuvo. Se detuvo a un costado de la carretera. El conductor se inclinó hacia atrás. Estoy en un descanso, dijo. El supervisor dijo que me tomaría un descanso. No puedes simplemente, tengo que volver a casa. Estoy en un descanso. Pero tengo que, en un descanso. No importaba lo que dijera. Estaba varado.
Salí, y, en el momento en que mis pies tocaron el asfalto, él salió a toda velocidad. Yo estaba de pie al costado de la carretera, gritándole que volviera. Ya estaba oscuro afuera y todo lo que vi fueron autos anónimos que pasaban a toda velocidad a 120 km por hora. Apenas podía navegar en mi teléfono, me aparecían ventanas emergentes constantemente. Habían pasado de ser mensajes a spam constante. Mi conexión a internet también estaba caída. Garland estaba haciendo todo lo posible para mostrar su desaprobación. Conseguí llegar a un restaurante que había más adelante. Era un lugar de los de antes, con capacidad para 12 comensales como máximo. Había solo un puñado de personas más, en su mayoría camioneros. Parecía un autobús remodelado con una cocina soldada. Entré a toda prisa y pregunté si podía pedir prestado un teléfono para llamar a un taxi. Los otros dos huéspedes me siguieron con la mirada, sin saber qué pensar de mí. A la dueña no pareció importarle. Se dio cuenta de que estaba teniendo un día difícil. Cogió el teléfono y marcó un número. Apenas tuve tiempo de sentarme cuando vi que su expresión cambiaba. Alguien la estaba llamando. Probablemente me estaban rastreando. Se volvió hacia mí y miró a través de un agujero en la puerta de la cocina. Sacudió la cabeza y me dijo que lo sentía. Unos momentos después, ya había salido por la puerta y las luces se apagaron. 3 hombres entraron en el restaurante. Los 2 camioneros os miraron, luego a mí, y se marcharon rápidamente. Apenas habían pasado un par de minutos. Y, claro, yo estaba más fuerte y más sano que nunca, pero no podía con 3 personas. Cuando se cerró la puerta principal, oí el clic de un bastón telescópico que se desplegaba. Por un momento, todo quedó en silencio. Traté de exponer mi argumento, lentamente. No pude llegar hasta allí, dije. Lo siento. No es lo suficientemente bueno. Uno de ellos se me acercó, sosteniendo el bastón hacia mí como si fuera un bastón que apuntaba con el dedo. Me lo clavaba en el pecho. Sentía que el corazón me latía a través de la ropa, como si intentara apartarlo. Si quieres volver, tendrás que hacerlo mejor. Estoy fuera, dije. No puedo. Estoy fuera. ¿Estás seguro de eso? No quiero ser un problema. Los 3 hombres se miraron entre sí. Al verlos mejor, pude ver que eran hombres que estaban metidos en los bolsillos de Garland. Uno tenía un cuello como el de un muñeco cabezón, similar a Ray. Otro tenía unos tics extraños desde el brazo hasta el ojo. Algún tipo de daño en los nervios. Y el tercero, el tipo con el bastón. Sus ojos eran de un blanco pálido, como si se supusiera que era ciego. Pero claramente no lo era. Te va a arruinar la vida, dijo el ciego. No hay duda al respecto. Ya lo ha hecho. Los 3 se miraron con curiosidad y vi una oportunidad. Tenían la guardia baja y yo tenía un tiro libre hacia la puerta principal. Ninguno de los 2 la había cerrado con llave. Tenía que ir a por ella. Salí corriendo, apenas logré pasar a los 2 primeros y empujé al tercero. Atravesé la puerta a toda velocidad y salí a trompicones a la grava del estacionamiento. Había un solo poste de luz en lo alto que ensombrecía el estacionamiento. Otras 12 personas me esperaban afuera. Algunas con las piernas y la espalda torcidas. Una mujer sin labios. Un hombre con una herida de bala abierta en el cuello. Estas no eran las personas que uno vería en las fiestas. Estas eran la columna vertebral secreta que mantenía a Garland y su grupo a flote. Estos eran los verdaderos Broken Necks, la gente que traía el dinero. Uno más macabro que el otro, me rodearon con cuchillos y pistolas. Un tipo llevaba una batería de coche y cables colgados del hombro. Mal movimiento, dijo el ciego. Muy mal movimiento. Intenté correr, pero era demasiado tarde. Me agarraron, me empujaron hacia atrás y el círculo se hizo más estrecho. Alguien tenía un problema pulmonar y su risa sonaba como un motor que se paraba. Un golpe con la porra en la parte posterior de mi pierna me hizo caer al suelo. No importaba lo que dijera o lo que prometiera, no lo aceptarían. Eran personas que, sin Garland y su toque, estarían muertas o algo peor. Yo solo era un vendido con una pierna mala. Habían hecho cosas mucho peores a personas mucho mejores. Y querían hacer algo mucho peor que simplemente destrozarme la pierna. No voy a entrar en detalles sobre los 20 minutos de abuso que sufrí. Los cortes, las palizas, el ahogamiento con gasolina. Todo ello a manos de una multitud de cuerpos destrozados, sonrisas torcidas y risas a carcajadas. Recuerdo que una oscuridad descendió sobre mí mientras mi cabeza intentaba desesperadamente llevar sangre a mi cerebro. Perdía y recuperaba la conciencia, oscilando entre suplicar que terminara y esperar poder salir adelante. Que algún milagro se manifestara. En cambio, oí a Garland. Cuando cesaron los golpes, su voz llegó a mi oído ensangrentado. «Podría arreglarte, ¿sabes?», dijo. «Si lo hiciera, podría traerte de vuelta aquí. Ese es un gran incentivo». Dio un paso atrás. Oí que la multitud se recomponía, lista para cualquier cosa. «¿Pero qué sentido tiene?», suspiró. «No eres de fiar.
No eres nada. Me apartó un poco el pelo y se fue. Y a pesar de todas las heridas ardientes y la ropa áspera, sentí algo en la pierna. Ese daño en el nervio, persistente, sordo y palpitante. Fiel a su palabra, volví al punto de partida. Uno de los camioneros que había estado en el restaurante había llamado a la policía, pero ellos, convenientemente, solo aparecieron después de que terminara la paliza. Y por lo poco que oí a través de mis oídos hinchados, en realidad no estaban allí para controlarme. Estaban allí porque habían recibido una pista anónima que me señalaba como un infiltrado que incumplía su contrato. Todavía estaba en el hospital cuando recibí la noticia. Lo había perdido todo. Mi trabajo, mi apartamento, mi coche, mi teléfono, mis ahorros, diablos. Hasta mi libertad. Alguien le había servido al fiscal un caso en bandeja de plata. 4 años era el mejor trato que podía conseguir. Me esperaban hasta 12 si iba a juicio. Hoy en día, esa vida ha quedado atrás. Parece que fue ayer y las cicatrices siguen ahí. Sé que la cagué. Sé que gran parte de esto fue culpa mía y lo acepto. Soy sincera. Pensé que podría salirme con la mía. Cuando estás en esa nube, en ese círculo íntimo, todo se siente bien. No solo físicamente, sino socialmente. He visto a Rain un par de veces. Está de nuevo en su silla de ruedas. No creo que Garland haya apreciado su papel como mi patrocinadora, pero ella todavía no ha perdido su favor. Todavía tiene su trabajo y se niega a hablar conmigo. Creo que Garland la tiene a raya y, si le va bien, podría tener una forma de volver. Pero yo, ¿qué hago? Me he ido. No sé qué hace la sociedad hoy en día y no estoy segura de querer saberlo. Ya no quiero tener nada que ver con esa parte del mundo. Supongo que debería estar agradecida de que no me hayan eliminado por completo. Tal vez valga más como ejemplo. Estoy seguro de que cuando publique esto se darán cuenta. No llegaré muy lejos cojeando con mi bastón, pero tal vez sea lo mejor. He terminado.